Hola Pablo. Ya, entonces vamos a, bueno, recordarles solo que tenemos, eh, nos queda esta clase y otra más, y el certamen está programado para el jueves 6 de agosto. Sí, sí, aparentemente es eso, ¿no? Entonces sería, bueno, me dicen aquí que preliminarmente a las 10 a las 10 de la mañana van a ser aproximadamente 2 horas. Y entonces ahí, bueno, tienen que prepararse. Entonces, lo que nosotros vamos a tener una clase el martes, ¿no? Que sería, y el miércoles podemos hacer otra clase entonces como de ejercitación, ¿no? La clase del martes también va a ser un poco ejercitación de lo que veamos hoy, que va a ser de momento angular. Y entonces el miércoles también podemos hacer una clase de ejercitación. Si quieren pueden traer problemas, me los envían con tiempo si quieren, o cosas por ese estilo, quizás los temas o me puede escribir los temas que más consideren que donde están más flojos, qué sé yo, y entonces ahí lo podemos ver. Ya yo revisé todas las tareas, así que las notas las deben de tener. En las dos últimas tareas les fue bastante bien, y o sea que subieron un poco los promedios de esas tareas, y entonces ya lo único que quedaría sería un control. Ah, por cierto, el lunes hay un control entonces, que el control es de lo relacionado con, tiene algunas preguntas de torque, tipo como los de la tarea, y algunas cositas de momento angular como las que vamos a ver ahora, pero muy poquito, que yo creo que con la clase de hoy es suficiente. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos y comencemos, digamos, resolviendo este ejercicio que a pesar de que lo habíamos... Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, alguna duda, algo? Bueno, Profe, sí, una consulta, sí, sí, que en la tarea, en la última tarea sumativa en la 10, sí. en el ejercicio 2, cuando haya que sacar el ángulo de la fuerza de reacción de una pelota sobre la otra, Sí. ahí todavía igual tengo como problemas, por si al final quizás lo podría explicar de nuevo. Pero ese era el de las dos pelotitas esas, que el ángulo, o sea, la normal entre ellas va en la diagonal, ¿no? O sea, de una a la otra. Y según por la construcción, el ángulo ahí es 45 grados, ¿no? Con respecto, digamos, a la horizontal, ¿no? Ah, entonces hay que dibujar siempre como el horizontal que pasa por el centro de masa de la pelota. Eh, claro, cuando se unen las dos pelotitas, la fuerza de reacción entre ellas va, digamos, perpendicular a esa superficie, por lo tanto va, digamos, a lo largo desde el centro de una al centro de la otra, en esa línea, ¿no? Y, y esa línea cuando uno la traza es 45 grados con respecto a la horizontal. Bueno, eso es un detallito. No sé, si quieres después te puedes quedar al final y lo vemos, pero no, no, no era ese, digamos, uno de los problemas más grandes que tuvo esa tarea. Algunos ahí tuvieron algunos pequeños problemas digamos, en la pregunta uno, saber la condición para la cual eh, el peso, a partir de la cual eso empezaba a moverse, o sea, la barra esta, cuando yo aumentaba este peso, se iba a mover, ¿no? La condición es que esa fuerza normal entonces ahí se hace cero, sería la condición. Entonces, a partir de una de las mismas ecuaciones que tenían, se podía encontrar. Eso muchos lo hicieron bien, pero unos muy pocos se equivocaron en eso, al igual que en la última. Había un detallito que yo incluso no les quité punto porque sería como ser demasiado pedante, pero llegaban a algo como que, qué sé yo, algo como que el seno de, creo que, bueno, algunos muchos pusieron 137 menos uno, y aquí había la masa, qué sé yo, entonces era la condición bueno, algo como esto. Pero si se dan cuenta, el seno siempre es menor que uno, por lo tanto, esta expresión es negativa. Y si es negativa, implica que la masa esta daba menor que cero, entonces lo cual es imposible, no puede ser. Entonces, por lo tanto, lo que se llega a la conclusión que uno saca es que es imposible que el hombre llegue hasta el extremo de la barra sin que se rompa, ¿no? Entonces, bueno, incluso algunos yo creo que calcularon el X, cuál era el máximo X que podía, hasta donde podía ir, que sería
a partir del cual ya se iba a quebrar, digamos, la cuerda esa, porque si aguanta solo esa tensión se iba a quebrar. Pero era un pequeño detallito esto, ¿no? Entonces, digamos que fueron esos dos, digamos, los detalles, digamos, en sentido general que tuvieron, ¿no? Pero por lo general estuvieron bastante bien estuvieron bastante bien todos los resultados, ¿no? Entonces, bueno, veamos este problema, que es relativamente bastante sencillo porque es típico, pero es muy sencillo porque simplemente lo que tenemos es que mezclar lo visto con cuando vimos, digamos, la segunda ley de Newton, la dinámica de una partícula, con la parte rotacional. Y aquí lo único que va a tener asociado a las rotaciones es esta polea, a la cual le vamos a considerar una masa. Entonces, bueno, por cierto, es la misma masa, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos simplificar ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Vamos a hacer esto aquí de nuevo. Tenemos esto y ya nosotros sabemos, aquí tengo una fuerza F, ¿no? Sabemos ya, podemos escribir las ecuaciones. Vamos a, o sea, siendo bien riguroso, deberíamos entonces hacer un diagrama de cuerpo libre para este cuerpo, que entonces sobre este cuerpo tenemos que estar actuando. Está actuando la fuerza de gravedad, que estaría aquí, y estaría actuando una tensión. No tenemos roce, ¿no? Sí, hay un coeficiente de roce, claro. Entonces vamos a tener una fuerza de roce que va a estar en esta dirección. Y además de eso vamos a tener la normal que está aquí en esta dirección, ¿no? Estas serían todas las fuerzas que están actuando. Y eso no tiene ningún tipo de problema. Entonces escribimos la sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Ponemos asumimos que la dirección de movimiento es así, ¿no? Por lo tanto, la aceleración va a ser positiva para este cuerpo, vamos a llamarle para este cuerpo 1, cuando se esté moviendo hacia arriba. Por lo tanto, en la dirección esta de la tensión escogemos el eje X y en la dirección de la normal escogemos el eje Y. Entonces, por lo tanto, en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Como es positivo hacia allá, tenemos la tensión, tenemos la fuerza de roce y tenemos la componente de la fuerza de gravedad en ese eje, que sabemos ya que esto es mg por el seno del ángulo, ¿no? Y eso va a ser igual, ahí no hay otra fuerza en el eje X, por tanto eso va a ser igual a la masa por la aceleración. En el eje Y tenemos que la normal menos mg coseno del ángulo va a ser 0. Y bueno, y aquí ya sabemos que la fuerza de roce es la normal por mu. Esto es algo que conocemos de la parte de dinámica. Y entonces para la polea, bueno, si le hacemos el diagrama este de cuerpo libre extendido, aquí tenemos la fuerza F que está actuando aquí y está actuando la tensión. Entonces, por supuesto que la diferencia entre esas fuerzas, o perdón, el torque neto tiene que ser distinto de cero para que haya rotación. Y como yo estoy asumiendo que esto gira o que está moviéndose en esta dirección, entonces esta polea también va a estar girando en esta dirección. Por lo tanto, el torque que hace la fuerza F va a ser mayor que el torque que hace la tensión y por lo tanto esto se va a mover. Esto tiene un radio R, entonces cuando escriba la ecuación de que la sumatoria de todos los torques es igual al momento de inercia por alfa, ¿no? Esto me lleva a que aquí ya voy a escribirlo F por R. Fíjense que en todo momento el ángulo entre la fuerza y el radio y el punto donde actúa ese ángulo siempre es 90 grados y por lo tanto es perpendicular. Por lo tanto me queda F por R menos T por R va a ser igual al momento de inercia por alfa. Entonces aquí, bueno, ya sabemos que para el disco, el momento de inercia es un medio de m por r cuadrado y la aceleración lineal se relaciona con la aceleración angular por alfa por r. Entonces ya tenemos todas las ecuaciones que nos hacen falta para encontrar cuánto es la aceleración. Tenemos esta ecuación y tenemos ya la normal de aquí y tenemos esta otra ecuación. De esta ecuación podemos simplificarlo un poco porque me queda F por R menos T por R igual a un medio de m r cuadrado por alfa, pero alfa es A
partido R. Un R se me simplifica con este, el otro con este. Y entonces me queda que F menos T es igual a 1/2 de M por A. Y entonces por otro lado tengo la ecuación que T menos FR, que sería mg coseno del ángulo por mu. Ok, esto es la... Recuerden que la normal es esto, ¿no? La normal por mu, esto sería la fuerza de roce. Menos mg por el seno del ángulo es igual a m por a. Bueno, aquí recuerden, todas las m son mayúsculas. Entonces ya hacemos el truquito que siempre les digo, sumamos estas dos ecuaciones, y si sumamos las ecuaciones, las tensiones se me simplifican, y me queda que F menos mg coseno del ángulo por mu menos mg seno del ángulo es igual a 1/2 de m más m, esto da 3/2, ¿no? 3/2 de m por a. Y listo, aquí tenemos ya la aceleración del centro de masa del sistema, o la aceleración con la que se mueve tanto el cuerpo este, y de ahí podemos también calcular la aceleración angular a partir de esta fórmula, ¿no? Entonces la aceleración del centro de masa va a ser F, que se supone que es dato, F menos m coseno de teta por mu menos mg seno de teta entre m, y digamos todo esto multiplicado por 2/3. Y ahí estaríamos listos. Bueno, si además uno quiere saber la tensión, bueno, ya a partir de, por ejemplo, de esta ecuación, que le llamamos la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, por ejemplo, a partir de la ecuación esta 1, una vez que conozcamos la aceleración, podemos obtener la tensión. Y listo, estamos... ¿Qué pasó? Ya, entonces, ¿alguna duda con este problema? ¿Alguien no entendió algo? ¿Se entendió bien? ¿Todo claro? ¿Aló? ¿Hola? Sí, se entendió, profe. Ya. Entonces, fíjense que aquí podemos calcular la aceleración angular. Bueno, alfa, recuerden que sería A partido por R, o sea que la podemos calcular. La aceleración del bloque fue la que calculamos, y la tensión de la cuerda de la manera esta que les expliqué, ¿no? Simplemente a partir de esta ecuación uno puede encontrar la tensión, ¿no? Que sería F menos 1/2 de M por A. Entonces ya, así que es, bueno, simplemente trabajar ahí y encontrar cuánto es el valor de la tensión, ¿ok? Entonces, bueno, también había aquí otro problemita, pero que se los voy a dejar para que lo haga usted, porque ya más o menos sabemos cómo hacerlo. Aquí lo que se les pide es encontrar la rapidez con que cada cuerpo llega a la parte baja de un plano inclinado, y eso un poco lo estuvimos viendo en la clase anterior. Aquí la única diferencia es que el momento de inercia va a cambiar producto de estas dos bolitas que le estamos agregando ahí, ¿no? Entonces, digamos que el momento de inercia que teníamos va a ser la suma del momento de inercia del disco más los momentos de inercia de las bolitas, que van a ser, no sé, 2 veces, en el primer caso, 2 veces de m por r cuadrado, si está en los extremos, ¿no? Hay que ver las masas como son, no sé, aquí serían las masas de las bolitas. Entonces, esto me va a cambiar el momento de inercia del sistema. Pero una vez que calcule eso, ya puedo encontrar la velocidad con que llega simplemente aplicando conservación de energía, porque la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Y la energía mecánica inicial sabemos que es mgh, donde este m va a ser la masa total, ¿no? Y la energía mecánica final va a ser pura energía cinética. Pero de acuerdo a lo que conversamos ayer, que fue lo último que vimos en la clase, aquí vamos a tener tanto una parte de energía cinética de traslación, pero también vamos a tener una cierta, y este sería el total, ¿no? Y una cierta energía cinética de rotación, ¿no? Está asociada
con la velocidad angular. La velocidad lineal y la velocidad angular se relacionan de esta manera, y ahí tenemos el problema. Entonces ustedes se los dejo ahí, que ustedes lo revisen, lo puedan ir viendo, y yo creo que no es difícil encontrar la solución, es fácil, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy lo que vamos a ver es... tenía esto casi al final. Lo que vamos a ver ahora es una magnitud que le llamo momento angular, ¿no? O cantidad de movimiento angular. Entonces, antes de ponerles esto, yo siempre, a mí siempre me gustó desde hace tiempo que lo vi, un videíto que se los voy a poner aquí. ¿Están viendo en la pantalla eso, no? Sí, sí se ve. Bueno, lo puse ahora en pantalla completa, no sé si lo ven ustedes, pero... claro, es el lanzamiento de un cohete a Marte. Y bueno, ahora recientemente también hubo otro lanzamiento de un cohete, bueno, pero para ponerlo en órbita. Este es un lanzamiento, una parte que es real y una parte que es animación. Aquí estas partes son de animación, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que me interesaba? Bueno, se supone que uno lanza ese cohete y ese cohete después va en dirección a Marte, y una pequeña cápsula es la que llega hasta Marte. Y ahí, si se dan cuenta, ahí voy a detener un segundo. Ahí está soltando ya, digamos, todo lo que es combustible. Todo este cilindro que estaba lleno de combustible ya lo está soltando, porque ya no hace falta. Además, acuérdense que eso ayuda, según cuando vimos cantidad de movimiento lineal, eso ayuda a que el cuerpo se mueva cuando no hay... O sea, que la única manera que se puede mover un cuerpo en el espacio es soltando algo hacia atrás para avanzar hacia adelante, porque ¿de qué me aguanto para moverme? ¿No? Esa es la única manera que hacerlo. Pero fíjate que entonces ahí hay digamos, algo que empieza como una especie de un cohete interno, pero va a llegar una parte que es la que me interesa que ustedes vean, y les quiero hacer la pregunta, porque bueno, ya se supone que ahí él fija una determinada dirección, fíjense cómo va soltando cosas que ya no le hacen falta, y fija una cierta dirección, o sea, voy hacia Marte, pero fíjense lo que pasa ahora. De pronto salen estos chorritos y eso empieza a dar vuelta. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ya ahí una vez soltó todo y esa pequeña cápsula dando vuelta y a la vez impulsándose, se dirige hacia Marte. La pregunta es ¿por qué eso da vuelta? O sea, ¿por qué se pone a dar vuelta eso? Ese es como una... déjeme salir de acá. Ese es como una... ¿Alguien sabe? Por la conservación de momento que tenían como las proyecciones que salían. Las proyecciones... Esos Claro, como propulsores que tenía, que hacía como, no sé, que tiraba como una cosa. claro, aquí Eduardo, que es, seguramente como está viendo el título, dice eso se debe al momento angular, ¿no? Claro, es un poco lógico, porque es lo que vamos a ver ahora, pero eso lo vamos a estudiar, ¿no? Lo vamos a estudiar ahora. Y lo que pasa es que hay una magnitud que habíamos, que habíamos visto antes, que era el momento lineal, ¿no? Y entonces habíamos visto, o sea, si no habían otras fuerzas externas, bueno, el cuerpo trataba de mantener su momento lineal. Y entonces lo que pasa ahora, y es algo que vamos a estudiar y que es digamos, una ley también súper importante en la física, es la conservación del momento angular. Entonces lo que pasa es que si un cuerpo tiene un determinado momento angular, y el momento angular ahora lo vamos a definir y vamos a ver todas las definiciones, si no hay nada externo que
trate de cambiar eso, él va a mantener, digamos, o va a tratar de que ese momento angular se mantenga constante. Y vamos a ver ahora que ese momento angular se mantenga constante significa que mantenga, por ejemplo, esa trayectoria bien, digamos, en el espacio hacia una dirección. Digamos, de la misma manera, también uno pudiera preguntarse, por ejemplo, no sé si vieron el videito que les hice de las leyes de Kepler. Ahí definíamos en algún momento lo que era el momento angular, que era algo que era el vector R por el momento lineal, R cruz P. Ahora lo vamos a ver en un momento. Pero fíjense que eso, de alguna manera, ese momento angular es un vector que va a ir fuera del plano. Y va a ir fuera del plano en el caso, por ejemplo, de la Tierra, está haciendo una determinada órbita. Y entonces, bueno, uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué la Tierra no empieza y da vueltas en todas direcciones o cosas así raras? Sino que cuando tiene un determinado momento angular en una dirección del espacio, lo va a tratar de mantener. Y eso hay muchísimos casos que lo veo. O sea, digamos que esa es una de las razones, por las que las bicicletas son tan estables. Porque al estar girando, y mientras más rápido, más estable es, bueno, hay un ejercicio que se hace en puertas abiertas con una rueda de bicicleta cuando lo cambiamos, qué es lo que va a pasar. Y hay muchas cosas interesantes que pasan relacionadas con el momento angular. Entonces le decía que la bicicleta es muy estable porque está girando, y al estar girando, el momento angular de la rueda apunta en una determinada dirección, y él, una vez que está en una determinada dirección, al ser un vector no le va a gustar que cambie. Pero vamos a entrar en detalle para que entiendan eso, y después al final se los vuelvo a comentar para que digamos que lo vean, digamos, ya a la luz del conocimiento un poco teórico. Entonces, bueno, ¿qué era lo que un poco teníamos primero, tratando de hacer una analogía de todo lo que hemos visto en el curso, que ya estamos llegando al final, entre las variables que son, o las magnitudes físicas que son, digamos, lineales, con las magnitudes físicas que estarían relacionadas con movimientos de rotación. Entonces, bueno, por supuesto teníamos la velocidad lineal, que la asociamos con la velocidad angular. Recuerden que esto había una relación entre ellas que era de esta manera. Bueno, siendo bien completos, esto es un producto cruz, omega cruz R o R, no, ahora no me acuerdo bien, pero creo que es así, omega cruz R. Tenemos también la aceleración lineal relacionada con la aceleración angular. O sea, tiene que ser un producto cruz porque recuerden que la aceleración, la velocidad lineal está en un plano y la velocidad angular es en el plano, es un vector que es en el plano que sale, o sea, perdón, en dirección perpendicular al plano donde está la velocidad, donde está tanto la velocidad lineal como la velocidad, como R. Entonces, pero fíjense que estamos haciendo, siempre vinculando magnitudes que están relacionadas al movimiento de una partícula con el de, digamos, de un sólido. También teníamos el análogo de la fuerza, sería el torque, y como alguien me dijo ayer, y que ya un poco ustedes lo ven, el análogo de la masa en el movimiento rotacional es el momento inercia. O sea, mientras más momento inercia, más me cuesta a mí mover un cuerpo. Entonces es el análogo. También teníamos un análogo de la energía cinética, que teníamos la energía cinética, digamos, de traslación, teníamos la energía cinética de rotación que se calculaba de esta manera. Digamos que esto es una tablita ahí que es muy ilustrativa. Pero hasta ahora no teníamos o no tenemos el análogo de el momento lineal o de la cantidad de movimiento lineal. Y ahora lo que vamos a hacer es definir una cantidad física que se llama momento angular. O sea, que es equivalente al momento lineal, pero asociado a las rotaciones. Y ese momento angular lo definíamos como R cruz P. O sea, teníamos un determinado origen y tenemos una partícula en un punto determinado. Y aquí teníamos un vector R que va hasta este punto, y esto tiene un cierto momento, y bueno, como resultado de eso va a tener un momento angular con respecto a ese punto, ¿no? Con respecto a un punto. Fíjense que eso se está definiendo con respecto a un punto. Y entonces, de alguna manera, yo en el video se los hago igual. Si yo derivo esto en el tiempo,
cuando yo derivo esto, tengo que derivar primero un término y después el otro. Me va a quedar un dr en dt, cruz p, más el otro término que sería r cruz dp en dt. Y me queda esto de esa manera. Esa es la regla de derivación que a lo mejor ya ustedes lo han visto ya, que es cuando tengo un producto de dos funciones o de dos variables y lo derivo con respecto a otra, entonces tengo que hacer esto que es una derivación, digamos, que no me acuerdo cómo se llama esto, no, la regla de la cadena es cuando centro. Bueno, pues es la derivación de la multiplicación de dos funciones. Pero fíjense que dr en dt no es más que la velocidad. Y la velocidad, bueno, el momento es simplemente la masa por la velocidad, por lo tanto esto es un escalar, significa que v y p son, ¿qué son? Son paralelos, o sea, son colineales, por lo tanto este término vale cero porque el producto cruz vale cero. Entonces simplemente me queda este término. Y dp en dt, nosotros lo habíamos definido, la fuerza, lo habíamos definido además como la variación de momento en el tiempo. Por lo tanto, esto me lleva a una expresión que es que la suma de todos los torques es igual a dl en dt. O sea, ok, aquí tengo el dl en dt es igual a r cruz f, porque esto es f. O sea, el dp en dt es f, por lo tanto me queda que la variación o cómo cambia ese momento angular, ¿no? Va a depender de que yo tenga un cierto torque externo. Entonces, cuando el torque externo es cero, si el torque externo es cero, significa que dl en dt es cero. Y que dl en dt es cero, eso significa que L es una constante, o sea, que no cambia en el tiempo. Por lo tanto, el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final. Y eso es precisamente lo que yo les estoy comentando de la conservación del momento. Por eso es que, digamos, en esta expedición a Marte que estábamos viendo, lo que yo estoy tratando es que como no hay torques externos, como no hay nada que me actúe sobre mi sistema, si yo tengo un momento determinado, y ojo, aquí hay algo que es súper importante, que a lo mejor es también válido para el momento. L es un vector, ¿no? Entonces esto es súper importante. Entonces si L como vector es constante, si L es una constante, eso significa que es constante tanto la magnitud como la dirección, las dos cosas. Entonces, súper, súper importante. No solo que mantiene su valor, sino que mantiene la dirección. Y es por eso que se pone a rotar esto, para de alguna manera garantizar que la dirección hacia donde va no cambie, o por lo menos puede que haya efectos externos, pequeños detallitos, ¿no? Que después se pueden ir corrigiendo, pero al hacerlo girar esto, yo garantizo que mi momento angular apunta en una dirección en el espacio determinada y esa dirección no va a cambiar, o si va a cambiar por digamos, pequeñas influencias de gravitación de otros planetas que son mínimas, pero si va a cambiar, o sea, que él trate de que no cambie. Y eso es muy difícil que eso cambie. Por lo tanto, trata de mantener esa dirección a la que va. Y por eso es tan importante, o por eso es que se hace girar esto, ¿no? Entonces, que L sea una constante significa que tanto la magnitud de L es una constante como, digamos, la dirección. La dirección es una constante. Por lo tanto, esto es súper importante. Entonces, veamos, por ejemplo, analicemos, digamos, inicialmente una partícula, como les comentaba. Este valor de momento angular depende, por supuesto, del origen de ese sistema de referencia que nosotros vamos a elegir, ¿no? Entonces, fíjense que ahora, por ejemplo, si yo tengo una partícula que se está moviendo en esta dirección y el vector R va acá, entonces como yo, de acuerdo a la definición de R cruz P, bueno, ya ustedes, me imagino que sean capaces de decirme cuánto vale L en este caso. Vale cero, porque R y P son paralelos y, como les he dicho decenas de veces, cuando dos vectores son paralelos, el producto cruz es cero. Entonces, eso hace, por ejemplo, que en este caso no tenga, digamos, el L sea cero. Y bueno, también uno puede pensar que ahí si no hay torques externos, ese momento va a seguir siendo cero, ¿no? Con respecto a ese punto. Pero si por ahora yo tengo
o miro esto con un cierto ángulo con respecto a un origen que tengo determinado, entonces voy a tener un L que va a ser distinto de 0 porque ahí R y P ya no son paralelos. Estoy analizando el caso de la derecha. Y por lo tanto aquí entre R y P hay un cierto ángulo y eso me va a dar que tengo una cierta componente. Si a este, digamos, a la posición en el eje Y le llamamos B, bueno, uno sabe que esto es L es R por P por el seno del ángulo, no sé, pero R por el seno del ángulo es B, por lo tanto me queda B por P, y la dirección es la dirección que hayamos de la regla de la mano derecha, como como ya hemos visto varias veces, y si el eje Z, de acuerdo a lo que estamos viendo ahí en pantalla, el eje Z, ese puntito que está ahí, significa que el eje Z está saliendo de la pantalla. Entonces, cuando yo encuentre R buscando a P, haga la regla de la mano derecha de R y busque P, entonces me queda que eh, el vector de L va a estar hacia adentro, ¿no? Entonces, por eso se le pone aquí como menos Z, significa que está en la dirección contraria a la dirección del eje Z, ¿no? Por eso aparece este B por P por menos Z, porque R por P, R por el seno del ángulo es simplemente B, ¿no? Eso es trigonometría, ¿ok? Bueno, pero eso es, digamos que cuando estamos analizando una partícula, ¿no? Entonces, bueno, esto por supuesto depende un poco de dónde nosotros escojamos el eje de rotación o el punto alrededor del cual queremos ver cuánto es el momento. Pero fíjense que en ambos casos, si no hay fuerzas externas, entonces el dl en dt, que sería igual al torque externo que se está realizando sobre mi sistema, si no hay fuerzas que actúen sobre la partícula, eso implica que el momento que yo tenía inicial se va a mantener. ¿Ok? Es un poco trivial en este primer caso. ¿Por qué es trivial? Porque con respecto a ese punto, L es 0, pero va a seguir siendo 0. Por eso, digamos, de alguna manera lo estoy diciendo que es trivial, porque en realidad en este caso lo que tengo es simplemente momento lineal y él va a seguir con ese momento si no hay fuerzas externas. Y en el segundo caso, el valor de este de L tampoco va a cambiar porque esto se va a seguir moviendo en esta dirección y digamos, el momento angular va a seguir siendo el mismo, ¿no? Es como un poco trivial esta situación. ¿Ok? Pero es válido igual que el momento inicial es igual al momento final. Para el caso de una partícula es menos evidente o es menos interesante, a pesar de que también tiene aplicaciones, como el caso de los planetas, por ejemplo, pero donde más, digamos, tiene estas aplicaciones cuando estamos analizando un sólido rígido. Entonces, bueno, veamos ahora un disco que está rotando alrededor de un determinado eje que pasa por ahí por su centro de masa. Entonces, bueno, nosotros no definimos el momento angular para un sólido, simplemente lo definimos para una partícula. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a suponer ahora que tenemos una pequeña partícula del sólido que está a una distancia r de ese origen y por supuesto su momento angular sería r cruz p o dicho de otra manera sería r por mi vi, donde mi le llamo a la masa de esa pequeña partícula que va a estar ahí y vi su velocidad, ¿no? Entonces fíjense que como L también se encuentra por la regla de la mano derecha, si yo busco R y veo la dirección de la velocidad, eso me dice que el momento angular L tiene una dirección que está fuera del plano. ¿Ok? Esa es la dirección de L. Entonces, por lo tanto, esa dirección es la que no va a cambiar. ¿Ok? Aquí ya incluso pueden entender un poquito mejor lo que les estoy diciendo, de por qué pongo a rotar esa cápsula que voy en el espacio. Porque si la pongo a rotar, el momento angular, ¿hacia dónde va? Bueno, va en la dirección donde ella se va desplazando. Va girando, pero se va desplazando en la dirección que es perpendicular a ese plano de rotación, ¿no? Y por lo tanto, L apunta en esa dirección, o sea, va en una dirección del espacio y ese L es el que no va a cambiar, ¿ok? Me pueden detener, me pueden preguntar si tienen alguna duda, pregunten. Entonces,
fíjense que tengo ahora esta pequeña partícula y por supuesto su momento angular, que le pudiéramos llamar L sub I, asociado a una partícula, va a estar en esa dirección. Pero ojo, noten que para todas las partículas, independientemente de dónde estén ubicadas, el R cruz V para cada una de esas partículas, o el R cruz P, me va a dar un L igual, porque va a estar fuera de ese plano, ¿no? Para todas va a ser igual. Pero ahora veamos entonces si nosotros ahora queremos encontrar una expresión para el L y simplemente teniendo en cuenta que la velocidad lineal, ¿no? Este V la relacionamos con la velocidad angular de esta manera, porque para todas las partículas la velocidad angular es la misma, lo único que cambia es el radio, por lo tanto aquí debería decir el RI, no sé, pero el momento entonces lo podemos escribir como MI R cuadrado por omega, ¿ok? Digamos que para ser más preciso aquí deberíamos, o se debería haber puesto un I, pero no importa ahora. El omega sí es el mismo para todas las partículas, pero el radio puede cambiar para distintas partículas que estén más o menos alejadas del eje de rotación, ¿no? Entonces ese sería el momento angular de una partícula que está a una distancia RI del centro. Sería MI R cuadrado por omega. Pero esto tiene ahora más sentido si nosotros ahora queremos sumar en todo el sólido. Si queremos sumar en todo el sólido, entonces, bueno, este LI que tendríamos aquí, que sería un LI asociado a la partícula iésima, y aquí tendríamos un RI determinado. Entonces lo que tenemos que encontrar ahora es sumar todos los LI para encontrar el L del sólido, ¿no? Algo similar a lo que vimos en algún momento para encontrar la energía cinética de rotación. Si se acuerdan de eso, creo que eh, en un video de la profesora Javiera lo dijo. Sí, por supuesto que esto se parece un poco al momento de inercia de la partícula, como bien Facundo nos está haciendo notar aquí. Esto se está pareciendo mucho al momento de inercia de una partícula. Pero antes de llegar ahí, lo que vamos a hacer ahora es simplemente este L, que tenemos que sumarlo. Fíjate que omega es el mismo para todo y por lo tanto me queda la suma de todos los m sub i r sub i al cuadrado. Y esto es precisamente la definición de momento de inercia. Por lo tanto, para un sólido, su momento angular es simplemente la multiplicación de su momento de inercia por la velocidad angular. Fíjate que es una fórmula muy, muy sencilla, se parece mucho, y aquí ya podemos hacer de nuevo la misma analogía de antes. El momento lineal, ¿quién era? M por V. Ah, bueno, el momento angular es I por omega. Y está clara la equivalencia y la masa con el momento de inercia y la velocidad lineal con la velocidad angular. Ok, entonces esta es otra expresión que me permite calcular el momento angular para un sólido. La primera que habíamos visto, la definición, era para una partícula, este es para un sólido. Aquí tendremos entonces que el L de un sólido sería igual o el momento angular de un sólido sería igual al momento de inercia y el omega cuadrado. Ok, fíjense que este momento de inercia, por supuesto, que es alrededor del eje de esta rotación, ¿no? Ese momento de inercia es alrededor del eje alrededor del cual está rotando el sólido. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la definición del vector L para el caso del momento angular. Entonces, bueno, y si nosotros hacemos ahora una pequeña manipulación matemática, de igual manera, bueno, derivamos el momento angular en el tiempo, ¿no? Lo mismo que hicimos para el caso de la definición de la partícula, que era R cruz P, lo derivamos, encontramos lo de los torques. Aquí lo vamos a hacer igual, pero noten que I es una constante, por lo tanto, si yo tuviera que derivar eso, y aplicando la regla que les dije de derivar, bueno, la derivada de I es 0, por lo tanto solamente me va a quedar la derivada de la velocidad angular. Entonces, la derivada de L en el tiempo va a ser simplemente I por la derivada de la velocidad angular en el tiempo. Y esto que está aquí, es la definición de alfa o de la aceleración angular.
Entonces, por lo tanto, me queda la fórmula que nosotros estuvimos utilizando hasta ahora, pero que de alguna manera la tenemos aquí por otro camino, ¿no? O sea que la suma de todos los torques externos va a ser igual a quién, al momento de inercia por la aceleración angular. Pero fíjense que de alguna manera nosotros estamos relacionando que la variación del momento angular es la suma de todos los torques estos externos, ¿no? Que esta es una fórmula que habíamos visto un poquito antes y que también es importante. O sea, este dl en dt me va a cambiar cuando tenga torque, y si tengo torque, bueno, por supuesto que si tengo torque voy a producir una aceleración angular en el sistema. Significa que el sistema se va a acelerar. Se acelera, bueno, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia su velocidad angular, por supuesto, aumenta la velocidad angular. Alfa puede ser una constante, pero la velocidad angular aumenta. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Profe, Sí. preguntaron algo por el chat. Dice, profe, ¿a qué se refiere torque externo? Claro, entonces lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si yo tengo este cuerpo que está ahí, ¿no? Y vamos a suponer que de alguna manera, vamos a suponer esto, si de alguna manera yo logré que eso empezara a girar, pero está girando y no actúa ninguna fuerza, ¿no? Vamos a ver este escenario primero. Si no actúa ninguna fuerza externa, recuerden que para hacer torque, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que, por ejemplo, poner una fuerza que actúe en esta dirección sobre este punto para que lo haga girar más, ¿no? Eso es lo que se llama un torque, digamos, externo, ¿no? Algo que es fuera del sólido que le cambia su estado, ¿no? Eso es lo que vamos a llamar un torque externo. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo ninguna fuerza, la suma de todos los torques externos es cero. Entonces, si eso está girando, ¿qué significa? Que va a seguir girando. Y va a seguir girando con la misma velocidad angular porque el momento angular no va a cambiar. ¿Ok? El momento angular ya vimos que era era I por omega, ¿no? Por lo tanto, si no hay ninguna fuerza externa, ese I por omega es una constante. Por lo tanto, su velocidad angular no va a cambiar y, por supuesto, la dirección de L tampoco va a cambiar. ¿Ok? A eso me refiero cuando no hay momento, un torque externo. Ahora, si por alguna razón actúa una fuerza externa, no sé, que de pronto puede actuar sobre el cuerpo, puede provocar un torque determinado. O sea, puede hacer que esto cambie. O puede cambiar eh, puede cambiar tanto la magnitud de la aceleración como puede cambiar la dirección, ¿ok? Porque fíjense que esto es un vector. Por lo tanto, si yo hago una fuerza, por ejemplo, que sea así, pero en el plano, que sea en el mismo plano de R y V, ahí no me va a cambiar la dirección, sino que solamente me va a cambiar la magnitud de la aceleración, ¿no? Porque la dirección va a seguir siendo la misma. Pero si ahora yo hago un torque externo que, digamos, esté como que forme un ángulo determinado con el plano, entonces eso puede hacer también que cambie esa dirección del momento angular, porque recuerden que esto es un vector y por lo tanto este vector que está aquí tiene que tener la misma dirección que este vector que está del lado izquierdo, que sería el L, ¿no? O sea, ¿cómo cambia L? Bueno, me lo va a cambiar también igual de alguna manera. O dicho de otra manera, el alfa o la aceleración angular va a cambiar un poco. Ok, entonces yo pudiera, digamos, eh, cambiar este L, la dirección de L, con determinados torques externos, o sea, que actúen, digamos, en esta dirección hacia abajo o hacia arriba. Bueno, aquí puedo, haciendo que, por ejemplo, que el mismo sistema expulse algún tipo de gas, que a pesar de que también puedo hacer que cambie un poco, porque ahí estoy haciendo un poco de torque, estoy cambiando la dirección a este L, ¿no? Lo estoy girando. O sea, significa algo externo que lo puede hacer girar, ¿ok? No sé Profe, si... Sí, sí. el vector L siempre está en el centro de masa. O sea, el vector L, recuerden que el vector L es un vector que, en teoría es un pseudo vector, ¿no? Va a estar donde esté en el eje de rotación. Si el eje de rotación está en el centro de masa,
Generalmente el eje de rotación, cuando no hay nada externo que esté actuando, el eje de rotación va a ser el centro de masa, porque finalmente el sistema, y eso es incluso hay algunas teorías de por qué, o sea, por qué la Tierra gira como gira, alrededor de qué es. Recuerden que la Tierra como es, un poco achatada así, y entonces, ¿por qué la Tierra gira alrededor de este eje así o no de otro? Que tiene que ver con el momento inercia. Entonces, si todo cuerpo va a tratar de moverse o de rotar con un eje de rotación que pase por su centro de masa. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar su momento de inercia más pequeño. Entonces, todo sistema va a tratar de rotar alrededor del eje, del eje que cuando calculemos el momento de inercia, ese eje es el menor, y generalmente ese eje está que pasa por el centro de masa, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que los planetas giran de la manera que giran, y eso, digamos, ustedes si estudian un poco más adelante, todo relacionado con astrofísica y demás, digamos que seguramente estudiarán eso. De hecho, esos ejes de rotación van cambiando en el tiempo hasta que de alguna manera se quedan en el eje donde sea el momento de inercia más pequeño, ¿no? Entonces, el L entonces estaría pasando por ese eje de rotación y estaría, digamos, en la dirección que sería perpendicular a ese plano, digamos, donde están las partículas que giran, no sé. Uno tiene que ver el ómega, tanto el ómega como el L, que el ómega es la velocidad angular, como el L, fíjense que son vectores que apuntan en la misma dirección y son colineales, simplemente de acuerdo a esta expresión que está acá. El L es igual a I, que es una constante, un número, un escalar, y el ómega, por lo tanto los dos tienen la misma dirección en el espacio. Entonces, tanto L como ómega son perpendiculares digamos, al plano que se forma de cómo están girando las partículas. El plano que se forma cada partícula con el R y el P asociado. O sea, si lo ven aquí, no sé si se entiende un poco, pero esa es como la idea. Uno puede tener cualquier tipo de sólido extraño y está girando alrededor de un eje, y entonces el L estaría en la dirección de ese eje de rotación. ¿Okay? Eso es un poco lo que me refiero. ¿Quedó claro, no? ¿O hay alguna otra pregunta? Ya, entonces, hagamos una pequeña aplicación de esto. Fíjense que ahora vamos a tener una situación donde vamos a suponer que tenemos un disco que está girando, un disco uniforme que está girando con una cierta velocidad angular omega 0. Y bueno, está girando alrededor de este eje vertical que pasa por su centro de masa ahí. Y vamos a suponer que no hay ninguna fricción, ningún roce del disco con respecto a ese eje, y por lo tanto está girando, ¿no? Esto por supuesto que es una idealización, pero vamos a suponer que no hay ningún tipo de roce. Entonces, fíjense que hay una cierta varilla que inicialmente no está girando y que tiene la misma masa del disco, y esa varilla se deja caer o se pone sobre el disco que está girando. Entonces, una vez que se ponen en contacto, digamos que giran juntos, empiezan a girar juntos, ¿no? O sea, digamos que hay se pegan, por decirlo de alguna manera, como que se pegan y los dos siguen girando. O sea, aquí en este caso, de una vez que ocurre esta, entre comillas, colisión, los dos comienzan a girar. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la velocidad angular final del sistema? Entonces fíjense que esto se parece un poco a lo que nosotros habíamos visto de las colisiones, cuando estuvimos viendo colisiones en una dimensión, que teníamos un determinado cuerpo
y incluso hay uno que está en una tarea, o que por ejemplo el caso este que viene otra, o que venía por ejemplo una bala, y la bala se incrusta aquí, bueno, y después sale todo, y sale con una, esto viene con una masa, con una velocidad inicial, y después esto sale con un P final determinado. Es similar a esto. Tengo algo que se está girando, viene otra cosa, se pega, y al pegarse, ¿qué es lo que cambió? Bueno, en el primer caso cambiaba la masa. ¿Aquí qué cambia? Bueno, aquí cambió el momento de inercia, porque ya el momento de inercia en mi sistema no es el mismo. Porque antes tenía un disco, ahora tengo el disco más esta varilla. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Entonces, con esta analogía, lo que vamos a hacer es aplicar conservación del momento angular. ¿Qué tenemos? Tiene que cumplirse que el L inicial tiene que ser igual al L final. ¿Por qué? Porque una vez que están unidos, ahí no tengo ningún torque externo. No hay nada, no hay ninguna fuerza externa que me está actuando sobre mi sistema. Por lo tanto, no tengo torques externos. Y entonces significa que esto tiene que cumplirse. Entonces, bueno, veamos. Aquí está, digamos, algunas preguntas que un poco le estamos tratando de resolver y vamos a ver un poco qué pensemos. Primero, se conserva el momento angular y la pregunta es sí. ¿Y por qué se conserva el momento angular? Porque no hay nada externo que me está actuando. Todas las fuerzas que digamos, cuando ocurre la colisión, las fuerzas entre comillas pueden llamarse fuerzas internas porque son fuerzas del sistema, ¿no? Entonces ahí el momento angular se va a conservar. Además, por la manera en que esto se lanza o se deja caer, bueno, suponiendo que uno lo deje caer suavemente, pero incluso si uno lo deja caer y que tenga una pequeña caída, lo único que va a actuar entre ellos de alguna manera va a ser, las reacciones tienen que ver con el peso del cuerpo, y el peso pasaría ahí por el eje de rotación, y por lo tanto no, no haría torque, ¿no? Ese sería un caso un poquito menos ideal, ¿no? ¿Entienden lo que les digo? O sea, el centro de masa de la varilla también pasaría por el eje de rotación, y por lo tanto, si eso se deja caer, digamos que, entre comillas, la fuerza que actuaría del uno sobre el otro estaría asociada al peso de uno, y eso pasa por el eje y por lo tanto no produce torque. Pero si uno solamente considera ya que lo pone suavemente ahí, que no hay ningún tipo de interacción, entonces no va a haber un torque. Por lo tanto, se va a conservar el momento angular. Entonces, torques externos, como ya un poco le estaba diciendo, no va a haber torques externos, porque una vez que estén ya en contacto, bueno, se convierte en un sistema como un todo, y por lo tanto ahí ya no hay nada externo que me está actuando. Entonces, la otra pregunta es un poquito más sutil, o sea, si se conserva la energía cinética de rotación. Por supuesto que inicialmente la energía cinética inicial, K inicial va a ser un medio de I por omega, ¿no? Y bueno, habría que ver después el K final, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser vamos a suponer que esto es el I inicial. Voy a tener un momento de inercia final que tenemos que calcular, y voy a tener, aquí me falta el cuadrado, y voy a tener una velocidad angular final. Ahora, si se conserva, quiere decir, como hemos dicho en varias ocasiones, que esas dos energías cinéticas serían iguales. Y a priori, yo diría, si me preguntan, de que no se va a conservar, porque ahí hay de alguna manera, esto se me parece un poco, o sea, yo creo que a lo mejor ustedes pueden hacer este análisis, esto se parece un poco a lo mismo que pasa cuando tengo el choque perfectamente inelástico, como en el caso de cuando una pelotita se queda pegada a la otra, que no hay un choque elástico. En esos casos siempre vimos que se conserva el momento lineal, pero no se conservaba la energía cinética. De hecho, hay un problema en la tarea que ustedes resolvieron donde es una colisión, entre comillas, inelástica, y ahí la energía mecánica no se conserva, o sea, la energía cinética final es menor que la energía cinética inicial. Y yo esperaría, y ojalá que ustedes también coincidan conmigo, yo esperaría que la energía cinética de rotación aquí sea menor. ¿Ok? Pero veamos entonces qué podemos hacer acá. Entonces,
Bueno, aquí están un poco lo que le estamos hablando. En el primer caso, la pregunta era si se conserva el momento angular. Aquí decíamos que sí. Si hay torques externos, bueno, aquí decimos que no hay torques externos. Claro que el sistema uno lo puede ver como un sistema en su conjunto, entonces todos los pares son de acción y reacción y son fuerzas internas. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que esos pares de acción y reacción pasarían por el centro de masa. ¿Ok? Está claro que si yo dejo caer ese cuerpo en una esquina, y lo pongo en una esquina, lo más probable es que eso haga un torque y me gire el eje de rotación. Pero aquí estamos suponiendo de que esas pares de acción y reacción pasan por el centro de masa y por lo tanto no producen torque. O sea, un poquito más elaborada la respuesta de lo que está aquí, ¿no? Ok, entonces, y por otro lado, aquí, bueno, ya nos están diciendo que no se conserva la energía cinética porque es una colisión inelástica. Fíjense que entre comillas es más o menos lo que le estaba diciendo, que esto es, la colisión es inelástica, los cuerpos quedan unidos y por lo tanto aquí lo más probable es que la energía cinética no se conserve. De todas formas, esto lo podemos calcular. Entonces, bueno, ¿quién sería el momento angular inicial? Claro, sí, la velocidad angular final lo más probable es que sea menor que, sí, Facundo, que la inicial. Como mismo pasa que cuando tengo un cuerpo, digamos, tengo uno que viene con una velocidad y aquí y se pega a otro que está en reposo, ¿no? Y sale uno que es la mezcla de los dos, esta velocidad final y esto tiene una velocidad inicial, la velocidad final también siempre es menor que la velocidad inicial porque le aumenté la masa. Y como P es M por V, bueno, si la masa aumenta, la velocidad disminuye. Aquí va a pasar lo mismo. L, quien es I por omega, si I aumenta, omega va a disminuir. O sea, un poco lógico eso. ¿Ok? Entonces, bueno, pero veamos el detalle del cálculo. Entonces, inicialmente, ¿qué tengo? El inicial va a ser, de acuerdo a la definición que habíamos visto, era I por omega, ¿no? Y el I del disco era un medio de M R cuadrado por omega cero, vamos a llamarle omega cero. Y esto, por supuesto, tiene una dirección, vamos a suponer K, donde K estaría, esta sería la dirección de mi eje Z, o sea, el L inicial estaría en esa dirección. ¿Ok? Este sería mi momento, mi, mi momento angular inicial. Y el momento final, entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el I final, que el L final va a ser el I final, que sería el momento de inercia final por esta velocidad angular final, ¿no? Entonces, fíjense que este I final, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser la suma de los dos momentos, tanto del disco como de esta varilla, ¿no? Entonces, el del disco es un medio de mr cuadrado y el de la varilla, recuerden que el momento de inercia de una varilla de largo L que pasaba por el centro, esto era un medio de m por L cuadrado, ¿no? Cuando pasa por el centro, o perdón, 1 sobre 12, ml cuadrado. Entonces, fíjense que aquí nos dicen, no nos dicen el largo de la varilla, pero que es justo, tiene la misma longitud que el diámetro, por lo tanto, el L de la varilla, ¿no? Es 2R, ¿no? Por lo tanto, aquí tiene este 2R y sería 1 sobre 12 M 2R al cuadrado. Y entonces, bueno, aquí no están todos los detalles del cálculo, pero ya es un cálculo sencillo, porque simplemente lo que uno tiene que es que agrupar los términos a la derecha, simplificar todo, simplificar, digamos, las masas, los radios, todo eso se simplifica, y, o sea, una vez que agrupe los términos a la derecha, y me va a quedar que la velocidad final, me va a quedar que esa velocidad final, entonces va a ser 3/5 de la velocidad angular inicial. ¿Ok? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? Entendí, profe. Sí. O sea, yo creo que es bastante claro, no es complicado esto. O sea, para que no se conserve el momento angular, tiene que haber torque externo. O sea, tiene que haber alguna fuerza externa que actúe sobre el cuerpo
y de alguna manera esa fuerza me va a cambiar el eje de rotación. Es la única forma en que no se va a conservar el momento angular. ¿Ok? Es lo mismo que cuando yo tengo un momento lineal, ¿no? En un momento lineal, si se va a mantener constante, excepto que hay una fuerza externa. Entonces, si tengo ese mismo cohete que va a Marte, va con una cierta velocidad. Si yo, vamos a suponer que está bien alejado de la Tierra, si está bien alejado de la Tierra, ahí en el espacio no hay roce, ahí no hay partículas de aire, no hay, por lo tanto no hay roce, o si hay roce, pero mínimo. Vamos a suponer también que no hay, que todas las fuerzas, ¿qué fuerzas puede sentir ahí un cuerpo en el espacio? Es las fuerzas de atracción gravitatoria con un planeta, pero que uno puede eso, ver que esas fuerzas pueden ser bien pequeñas una vez que esté bien alejado de la Tierra, ¿no? Y entonces siempre van a actuar, pero van a ser poco. Entonces, si uno considera el caso ideal, cuando no hay nada actuando, bueno, pues esa cápsula va a viajar con una velocidad constante y nadie le va a cambiar esa velocidad. Entonces, aquí, y lo mismo pasa con el momento angular. Como no hay ninguna fuerza que está actuando sobre el sistema, nada me va a hacer que cambie el momento angular. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene el momento angular? Es que además de la magnitud que no va a cambiar, o sea, eso va a quedarse rotando siempre con la misma velocidad angular, la dirección no va a cambiar. Y eso era lo importante y lo que les quería recalcar en el videito que entonces, como yo quiero que el tipo vaya a una dirección que está bien lejos y cualquier cambio minúsculo a esa dirección significa muchísimo, por lo tanto me conviene que eso cambie lo menos posible, porque si no se me va a alejar mucho de esa trayectoria. Entonces, uno puede ocupar esto. Entonces, si no hay torques externos, se conserva el momento angular. Si no hay fuerzas externas, se conserva el momento lineal. Entonces, ese es el criterio que uno ocupa, ¿ok? Pero es mucho más fácil. Fíjense que este es un criterio más, las conservaciones de los momentos son leyes que son más rigurosas, o rigurosas no, o más, tienen una aplicación mayor que incluso que la conservación de la energía. Porque ahí, fíjense que en este caso, aquí no se conserva la energía, sin embargo, el momento se conserva. En la colisión esta plástica que vimos, o perfectamente inelástica, tampoco se conservaba la energía, pero sí se conservaba el momento lineal. Por lo tanto, las leyes de conservación de los momentos son leyes que son, entre comillas, que tienen una aplicación, digamos, un poco mayor que las leyes de conservación de la energía mecánica, ¿no? Porque es obvio que parte de la energía mecánica ahí se transformó en roce, o sea, en cosas de energía interna del cuerpo, en calor y cosas así. Por lo tanto, estas leyes de conservaciones del momento son leyes bien fuertes y que son bien importantes en la física, son de las leyes más importantes, ¿no? Entonces, bueno, el cálculo aquí simplemente nos dice eso, lo que ya esperábamos, que la velocidad angular va a disminuir, va a ser 3/5 de la velocidad angular inicial. Y bueno, el cálculo fue bien sencillo. De igual manera, uno puede, problemitas como estos son bastante comunes y uno se los puede encontrar en distintos contextos o puede poner distintos escenarios. Entonces, no sé si han visto esto. No sé si han visto esto alguna vez, del caso cuando yo estoy sobre aquí tengo una persona que está sobre una banqueta que se puede mover, ¿no? Y yo pongo a rotar eso y tengo unas mancuernas en las manos. Entonces, les pregunto, ¿qué pasa cuando yo pongo las mancuernas estas más cerca de mí? O dicho de otra manera, ¿por qué por ejemplo, no sé si han visto cuando eh, las mismas, ¿Los patinadores? los patinadores, sí, eso mismo, esa misma le iba a decir yo. Los patinadores cuando quieren hacer giros, las patinadoras sobre todo, que hacen giros muy rápidos, ¿qué es lo que hacen con el cuerpo? Fíjate, cuando ellos quieren girar más despacio, extienden el cuerpo y cuando quieren girar más rápido, se recogen, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Entonces, bueno, yo me imagino que ustedes ya se imaginen ya exactamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué
¿Por qué? Porque un poco la figura lo está diciendo. ¿Por qué cuando yo recojo las mancuernas voy a girar más rápido? Esa es la pregunta. ¿Por qué giro más rápido? Porque el R disminuye. Claro, digamos, está claro que disminuye la distancia a la que están las mancuernas del centro. Pero ¿eso qué implica? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? La inercia cambia. El momento inercia, El momento- pónganle todos los nombres y apellidos, porque inercia es una cosa, el momento inercia es otra. ¿Ok? El momento inercia cambia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿alguien me puede explicar exactamente qué es lo que va a pasar? Imagínense que estoy girando. Eso lo pueden, si ustedes tienen alguna silla en su casa, sí lo pueden hacer ese ejercicio, alguna silla que pueda girar. Y le piden a alguien que gire. Es un poco complicado, pero en unas banquetas hasta se puede hacer más cómodo. Uno empieza a girar y de pronto acerca las mancuernas, lo que va a pasar es que esto empieza a girar más rápido. Yo no sé si aquí, cuando yo... No, aquí no tengo. Déjame... si me dan un... Vayan pensando un segundito ahí. Voy a tratar de buscar este videito ahí en YouTube. Y lo... Pero si quieren, pueden empezar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Traten de explicarlo, pero con toda la física que lleva. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pregúntense, ¿hay torques externos? ¿No hay torques externos? ¿Qué pasa? ¿Qué magnitud física se conserva? ¿Qué es lo que entonces cambia? ¿Qué cosa aumenta? ¿Qué cosa disminuye? Esos son el tipo de preguntas que ustedes tienen que hacerse cuando vean este tipo de problemas, ¿no? A ver si encuentro... Aquí lo tengo. Y ya, ahora les voy a compartir esto. Ya, entonces aquí fíjense que lo que hace esta persona es ponerse en esta banqueta que les digo que se puede girar y él comienza a girar con las mancuernas. Y fíjense lo que pasa cuando acerca, ¿no? Y fíjense cómo va cambiando. Aumenta la velocidad angular, disminuye la velocidad angular, aumenta ahora cuando lo acerque y disminuye la velocidad angular. Y eso es un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, como no hay exactamente, bueno, a ver, voy a leer ahora lo que pone Facundo. Claro, entonces, cuando uno, si analizamos esto a la luz de todo lo que hemos visto en el día de hoy, entonces, claro, esto funciona, por supuesto, con cualquier cosa que tenga masa. Lo que estamos haciendo es disminuyendo el momento de inercia. El momento de inercia, ¿qué cosa es? Es la suma de todos los pedacitos de masa por la distancia al cuadrado al eje de rotación. Entonces, fíjense que de alguna manera, si nosotros vemos a estas mancuernas como dos masas, el momento de inercia del sistema va a ser el momento de inercia de la persona más, digamos, una pequeña simplificación, despreciando un poco el momento de inercia de los brazos. Sí, o la masa o el peso de los brazos. Si pongo esta mancuerna alejado del eje, el mr cuadrado aumenta. Si aumenta el mr cuadrado, aumenta el momento de inercia. Por lo tanto, en el primer caso, aquí el momento de inercia, el I1 es mayor que este momento de inercia. Y entonces, ¿el L quién es? Bueno, el L es I por omega. Y por lo tanto, si yo cambio el momento de inercia, y entonces yo voy a tener I1 omega 1 va a ser igual a I2 omega 2. Entonces queda como bien claro de que si
el momento de inercia cambia, cambia omega, porque el L tiene que mantenerse constante, exactamente. No hay, como bien dice Facundo, si no hay torques externos, se conserva el momento angular. Y si se conserva el momento angular, esa magnitud tiene que ser una constante. Por lo tanto, si yo estoy con los brazos alejados, rotando suavecito, cuando disminuya bruscamente mi momento de inercia, el sistema va entonces a aumentar la velocidad angular para mantener el momento angular constante. Entonces, eso es espectacular, ¿no? O sea, o sea, tiene aplicaciones en muchas cosas y por supuesto en esto que estamos hablando también de los patinadores y muchas cosas de deporte, también de, no sé, en el clavado, cuando quieren hacer giros, se recogen para girar más rápido, o sea, los clavadistas, o sea, tiene muchísimos lugares donde esto tiene aplicaciones, ¿no? O sea, se ocupa en la práctica para hacer determinadas acciones, ¿no? Y no solo, digamos, en aparatos tecnológicos como cohetes y cosas así, sino también en la vida cotidiana, en muchas cosas, en los deportes, en muchos lugares, ¿ok? Entonces, yo creo que queda bien claro, ¿no? Entonces, fíjense que esto es bien robusto y funciona muy bien, ¿ok? Entonces, de igual manera hay un... a ver si encuentro esto, porque, bueno, nos queda un tiempo, pero todavía tenemos alguna cosita ahí. Porque sea, esto, justamente el mismo, este no está aquí, pero este es un experimento que se hace, o sea, mejor dicho, esto es una demostración que se hace normalmente, o se hace muchas veces en la semana de puertas abiertas, que por supuesto, lógicamente en este año no se hizo. Pero fíjense aquí ahora qué es lo que pasa. Fíjense ahora, esto es entretenido, ¿no? Porque, a ver, ahora quiero que me expliquen esto. Tengo una rueda de bicicleta, ¿no? Y lo pongo a girar. Lo pongo a girar. Y como les decía, eso está girando y por supuesto tiene un determinado momento de inercia. Ahora fíjense lo que yo hago. Me voy a poner en esa banqueta y giro la rueda de bicicleta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se empieza a mover la, la banqueta, empieza a girar la banqueta. Si lo pongo así, o sea, vertical como originalmente estaba, no gira. Pero en cuanto lo giro, ¿qué es lo que pasa? Este es más entretenido todavía. Se hace en la semana de puertas abiertas y todo el mundo queda como, ¿qué está pasando? Entonces, la explicación es la misma, señores. La explicación es la misma. Lo que pasa es que aquí, claro, nosotros estamos cambiando, digamos, de manera interna, estamos cambiando el L inicial hacia dónde va, ¿no? Aquí un poco, fíjense que lo están marcando con los vectores. Aquí lo explican, ¿no? En el L inicial, cuando yo estoy girando, ¿no? Cuando yo estoy girando, el L inicial está en esta dirección, ¿no? Entonces, al yo mover internamente, fíjense que es una fuerza interna, no hay torques externos, y como es una fuerza interna, el sistema trata de mantener esa dirección de momento angular. Entonces, para compensar esa dirección de momento angular, como yo cambié el momento angular de la rueda, entonces él pone a girar la banqueta de forma tal que el momento angular se mantenga con la misma dirección. Fíjense que depende, aquí si ustedes lo pueden ver, que a veces gira más o menos rápido en dependencia de el ángulo que tiene la rueda. Entonces, si yo lo veo ahí con un pequeño angulito, coge tremenda velocidad. O sea, y aquí ya gira un poco como más lento. Sin embargo, cuando tiene cierto ángulo, gira. Entonces, todo está relacionado con la ley de conservación de momento angular. Entonces, parece que son japoneses que viven en Brasil, ¿no? Entonces, es por supuesto muy interesante y se basa en esto, es lo mismo, en conservación del momento angular. Lo pueden buscar si quieren después para que lo vean en detalle y un poco ahí analicen ustedes los vectores, en qué dirección van. Pero fíjense que en todo momento la idea es que el momento angular trate de mantenerse en la misma dirección en el espacio. ¿Ok?
Ya, entonces, continuemos con esto. Ya, entonces, esta era más o menos la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, fíjense que uno puede esto, claro, esto uno pudiera ponerle un poco de matemática a esto. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Ya, fíjense que uno puede incluso calcular esto un poco, ¿no? Entonces, si uno tiene mancuernas que cada uno tiene una determinada masa de 3 kilogramos y uno asume que está a 1 metro del eje de rotación y tiene una velocidad angular inicial, uno puede aplicar lo mismo, la misma matemática que vimos anteriormente y calcular con qué velocidad angular se va a mover. Entonces, si uno quiere calcular esto, bueno, ¿qué sería? El momento, el momento inicial, ¿quién sería? Bueno, sería el momento de inercia del estudiante más el banco. El estudiante, perdón, el momento de inercia sería el estudiante más, digamos, lo relacionado con el banco. Y entonces, esto va a ser por una cierta velocidad inicial. Y después tengo un L final que va a ser de esta manera, ¿no? Entonces, inicialmente uno puede, el momento de inercia inicial, uno lo puede escribir, el momento de inercia inicial uno lo puede escribir como el momento de inercia, digamos, vamos a llamarle A, que este A va a ser el estudiante más el banco, más quién, más 2 veces la masa de la mancuerna por la distancia a la que está al cuadrado, o la distancia inicial al cuadrado. Y después el L final va a ser el LA de nuevo más 2 veces por la masa de las mancuernas por el R final, que el R final después lo dicen que una posición de 0.3, ¿no? O lo puede llevar incluso si uno lo lleva hasta el mismo eje de rotación, este término pudiera ser 0. Pero si inicialmente está a 1 metro, significa que este R inicial sería 1 metro y el R final sería 0,3. Entonces, por lo tanto, fíjense que este término se mantiene constante, que sería lo relacionado con el muchacho y la silla, y el segundo término es el que va a cambiar, que sería el relacionado con las mancuernas, que lo que estoy cambiando en realidad es la distancia al eje de rotación, el R cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto por supuesto me va a llevar a que la velocidad angular va a aumentar. Entonces, esto es, digamos, uno lo puede entender a partir de esa situación. ¿Ok? Ya, ahora entonces, para concluir hoy, vamos a ver un ejercicio un poquito que mezcla un poco de ambas cosas y es un poquito más sutil este ejercicio, pero que también lo podemos hacer, ¿no? Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos un sistema que, bueno, inicialmente vamos a suponer que tenemos estas dos masitas de esta y esta que están unidas a través de algún tipo de una vara rígida, ¿no? Y que une estas dos masas M. Y viene una pelotita de masa M igual y que viene con una cierta velocidad y la golpea a la masa 2, pero se unen, o sea que es un choque completamente inelástico, una colisión completamente inelástica. Entonces, después de la colisión, las masas quedan unidas. Entonces, ¿cuál sería la... por cierto, aquí nos faltó comprobar algo. Bueno, esto lo pueden hacer ustedes, porque fíjense que vimos que aquí no se conserva la energía cinética. Si ustedes, o sea, esto lo pueden hacer ya ustedes, la energía cinética inicial, ¿quién era? Era un medio del inicial por el omega cuadrado. Aquí
el 1/2 este me quedó. ¿No? Esa es la energía cinética inicial. Y el momento inicial es este. Y después voy a tener un K final, que va a ser 1/2 del I final por el omega final al cuadrado. Los invito a que hagan el cálculo y vean que las dos energías cinéticas van a ser distintas. ¿Ok? Y el omega final va a ser este omega 1. El I final es este que está aquí, o sea, es todo esto. El I inicial es solamente este, pero el I final es todo. ¿Ok? Y por lo tanto, un poco que por lógica, como por supuesto, no por lógica, pero cuando uno compruebe aquí, se va a dar cuenta que este K, el K final va a ser menor que el K inicial. Y esto uno lo puede comprobar, digamos, simplemente resolviendo ahí y haciendo el cálculo de esta magnitud. ¿Ok? Ya, entonces, regresemos a este ejercicio. Entonces tenemos el sistema este que inicialmente tenía esta configuración. Yo vengo entonces con esta pelotita que tiene una velocidad V0, golpea aquí, se quedan pegadas las dos. Y eso, por supuesto, por la lógica que nos indica, la lógica nos indica qué es lo que va a pasar. Que esto va a empezar como a girar. Pero va a girar alrededor de quién. Una vez que no actúen fuerzas externas, un poco ya una vez que ocurrió la colisión, vamos a suponer que ya eso está sobre una superficie, digamos, no sé, sobre hielo, qué sé yo, algo que no hay roce, entonces esto va a seguir girando, ¿no? Lo más probable es que también se desplace y que va a seguir girando, ¿ok? Se va a desplazar porque también se va a conservar el momento lineal, pero va a seguir girando. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál sería la velocidad angular después de la colisión? Y bueno, la energía cinética, ¿cuál sería también? Entonces, bueno, esto lo podemos resolver considerando la conservación del momento. Entonces, como les decía, esto va a girar alrededor del centro de masa. Si uno calcula el centro de masa, que no hicimos muchos ejercicios en el curso, pero si uno calcula el centro de masa, recuerden que la posición del centro de masa se calculaba como digamos, la suma de todas las posiciones de las masas entre la masa total, ¿no? Entonces, si uno hace ese cálculo, bueno, eso alrededor de un punto determinado, uno va a encontrar que el centro de masa va a quedar a una distancia L tercio de donde está la masa 2, ¿no? O sea, fíjense que, si quieren lo podemos comprobar. Si uno pone el 0 aquí, ¿no? Entonces, cuando encuentre la posición del centro de masa, sería 2m por su posición, que sería por 0, más la otra masa por su posición, que sería por L, y aquí sería la suma de todas las masas, que sería 3m. Y eso, el primer término es 0, porque lo puse justo aquí, y me queda L tercio. Esa sería la posición del centro de masa. Ustedes pueden comprobar que si nos ponemos en el otro punto, si ponemos el origen aquí, va a dar exactamente igual. En este caso va a dar 2 tercios. Si lo pueden comprobar fácilmente, va a dar 2 tercios y va a quedar que sería a 2 tercios de este punto. Entonces esa es la posición del centro de masa, que la podemos calcular. Entonces el sistema va a girar ahí. Entonces, ¿el momento inicial cuál es? ¿El L inicial cuál es? ¿Cuál sería el L inicial? A ver, alguien que me diga. ¿Cuál sería el L inicial? El momento angular inicial, ¿quién sería? ¿Alguien sabe? ¿O están todavía dando vueltas en la silla? El momento angular inicial solamente va a ser de la pelotita que se está moviendo. Y esa pelotita que se está moviendo en momento sería R cruz P, ¿no? Que sería, o dicho de otra manera, sería L tercio por el momento lineal. Ese sería el momento angular inicial que tengo. Es solamente de la pelotita. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Nosotros habíamos definido eso al inicio, que el L para una
para una masita que no fuera sólida, o sea, que no tuviera una extensión, lo podemos definir como R cruz P, ¿no? Entonces, si yo quiero ver el momento angular con respecto a este eje de rotación, ¿no? Entonces va a ser la distancia a la que está la masa por el momento lineal inicial que tenía, que sería m por v0. Por lo tanto, ese sería mi R cruz P sería L tercio por P o L tercio m por v0. Ese va a ser mi momento angular inicial. ¿Ok? Pero fíjense entonces después que de que esto se esté moviendo, esto es lo que les estaba comentando, este es el momento angular inicial. ¿Okay? Recuerden que tenemos un momento angular que está asociado también a un sólido, algo que tiene ciertas dimensiones, pero también puedo tener un momento angular asociado a una partícula. Entonces, con respecto a ese eje de rotación que voy a tener después, el único momento angular inicial que tenía es de esa pelotita que venía. Entonces, ese momento angular tiene esta magnitud. Por lo tanto, ese es el momento que se me va a conservar, es el que va a ser igual al momento angular final. Pero ahora encontremos una expresión para el momento angular final. Vamos a suponer ahora ya que esto está girando alrededor de este punto, de este eje de rotación. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, el L final va a ser el I por, o lo podemos escribir de varias maneras, el I total por omega, por el omega final, o lo podemos escribir como el L final como el R1 P1 más el R2 cruz P2. O sea, con respecto a ese punto, ¿no? Con respecto a ese punto, ¿cuál sería el momento angular de cada una de las dos masitas que estoy teniendo? ¿Ok? ¿Se entendió esto? Lo voy a escribir sería como alrededor de este punto, este sería mi no sé, vamos a llamarle a este el R1 y este sería mi R2, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi L va a ser, lo vuelvo a escribir, la suma de cada uno de los dos, R1 cruz P1 más R2 cruz P2, porque aquí tengo dos masitas que están unidas. ¿Ok? Entonces, fíjense que de igual manera ahora esto lo podemos hacer de otra manera, pero esta es una manera un poquito más sencilla de verlo como las partículas independientes. O sea, yo pudiera después hallar el momento inercia de tu sistema y ver cómo gira alrededor de ese punto, que sería otra forma de hacerlo. Ok, pero inicialmente hagámoslo así. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que primero la masa que es 2m, la masa que tiene esta de 2m, ¿a qué distancia está? Está a L tercios, ¿no? Del centro de masa. ¿Y qué velocidad tiene? Porque recuerden que P sería M por V, ¿no? ¿Y qué velocidad tiene? La velocidad que tiene sería, déjame poner esto mejor así, la velocidad sería omega por R, ¿no? Entonces, esto que está aquí sería la velocidad que tiene, que sería el omega final que tengo, y mi R es L tercio, que es la distancia a la que estoy del eje de rotación. ¿Se entendió ahí? Pregunten, porque puede resultar un poco complicado. Lo que estoy haciendo es calculando el momento angular final de un sistema compuesto, entonces viendo esto como si fuera un sistema de dos masas, una de masa 2m y otra de masa m, y que está girando. Entonces, el momento angular del sistema sería la suma de los dos momentos angulares de cada una de las masas. O sea, del momento angular asociado a la masa 1 y el de a la masa 2, a m y a 2m, ¿ok? Entonces, lo único que tengo que hallar ahora es cuánto es R cruz P para cada uno. Entonces, para la primera, que la primera va a ser la de masa 2m, que esa sería la de masa 2m, para la de masa 2m, que es esta, y esta es para la masa m. Para la de masa 2m, yo tengo, bueno, tengo la masa, toda la expresión me va a quedar, recuerden que cuando ponga esto R cruz P, ¿no? Esto me va a quedar R por omega por R, o dicho de otra manera, me va a quedar omega por R cuadrado, o como está aquí, como está hecho en esta fórmula, está escrito de esta manera. Uy.
está escrito como R, omega R. Un R y otro R. Entonces, la de 2m, ¿a qué distancia está? Su R es L tercio. Su R es L tercio, que es este. Y la velocidad, omega por R, sería L tercio, ese sería el R por omega F. Y me queda toda esta expresión. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, bueno, Profe, sí. a mí me queda la duda, es que ¿por qué en la primera masa en la que se estaba moviendo, si se movía linealmente, ¿por qué se le sigue considerando como momento angular? A ver, recuerden que el momento angular yo lo puedo definir siempre con respecto a un punto, ¿no? Entonces, cuando inicialmente, o dicho de otra manera, yo sé ahora, o yo me imagino que eso va a empezar a girar, ¿no? Entonces, de alguna manera, a mí me conviene poner el momento angular inicial con respecto al eje de rotación que finalmente después eso va a empezar a girar. ¿Ok? Entonces, fíjense que con respecto a ese punto, el momento angular inicial, que es R cruz P, tiene una cierta magnitud, no es cero. ¿Ok? Entonces, ojo, fíjense que si yo inicialmente esta masita, en vez de golpear aquí, golpea en un punto que esté justo en el medio, eso no va a girar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que después esto quede enganchado aquí. ¿Dónde está el momento? ¿Dónde está, perdón, el centro de masa? El centro de masa va a estar justo ahí. Y entonces el momento angular inicial R cruz P va a ser cero, porque va a estar justo el R va a ser cero. Pues no hay ninguna, no está alejado del centro de masa que va a tener el sistema una vez que ocurra el choque. Por lo tanto, importa dónde es que colisiona la masa. Por lo tanto, si eso ustedes lo ven, si tienen incluso vamos a suponer que tenemos, en este caso, tenemos una barra. Si yo lanzo contra una barra una pelotita y esta pelotita la lanzo justo que golpee en el centro de masa, el sistema no va a girar. Para que yo logre que esto gire, yo tengo que golpear esto alejado del centro de masa. O sea, que la pelotita golpee en un extremo o sea, en algún punto lejos o que no sea en el centro de masa. Entonces, si gira, el sistema va a empezar a girar. O sea, perdón, si se colisiona, eso va a empezar a girar. Entonces, el punto es que con respecto al eje este de rotación, inicialmente yo puedo ver que esta pelotita que incide tiene un momento angular que sería R cruz P. Y ese momento angular es el que después se va a conservar cuando todo el sistema empieza a girar como un todo. ¿Ok? Esa es como la idea. Entonces, fíjense que es importante dónde es que yo colisiono. Porque en dependencia de eso voy a tener un cierto momento angular inicial. Entonces, bueno, lo demás que queda aquí es el cálculo. Entonces, para la masa de 2m, esta sería mi R, que está dos veces. Para la masa de m, está alejado a 2L tercio. Y aquí tengo m y aquí tengo los omega final. Entonces, llego a una expresión donde voy a igualar el momento angular inicial con el momento angular final. Y eso me va a dar, ahí cuando yo empiece a despejar esto un poco, me va a dar cuál es la velocidad angular de rotación de todo mi sistema. Y va a ser esto que está aquí, ¿no? V0 entre 2L. Eso, la matemática la vamos a obviar un poco porque no es complicado, es simplemente agrupar términos ahí y igualar y entonces despejar ahí. Y vamos a llegar que esa sería la velocidad angular con la que va a estar girando mi sistema. ¿Ok? Entonces, eso era como el punto. Esa sería la conservación del momento angular. Bueno, ahí veremos después cuál sería la energía del sistema, la energía cinética del sistema en ese caso. ¿Ok? Pero ya eso lo veremos en la próxima clase que será la última, como les había comentado. O sea, la última clase oficial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algún comentario? Bueno, si no, entonces terminamos y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Recuerden que el lunes tienen control.
Entonces, bueno, hasta luego, chao, cuídense. Chao, profe.